En esta historia, el protagonista fue tratado peor que la escoria de la tierra y cada día era un infierno viviente para Hyagi, ya que algunos tipos de su clase lo molestaban constantemente y lo enviaban a hacer recados con su propio dinero. Lo peor de todo era que incluso Sadu, el chico aparentemente perfecto de la escuela, era uno de los que se burlaban de Hyagi día tras día. Tenía que matarse trabajando en un empleo de medio tiempo solo para poder costearles los bocadillos, y como no sabía qué podrían hacerle si se negaba, se esforzaba por obedecerlos en todo. En algunos días desafortunados, lo provocaban por llegar tarde y el líder lo golpeaba mientras el resto de la clase se reía de su miseria. Siempre había solo una persona que lo apoyaba, una chica llamada Chira, que a pesar de ser la más guapa de la escuela, era la única que defendía a un perdedor como él. Sin embargo, como Hyagi se preocupaba por su seguridad, especialmente porque los chicos también podían meterse con ella, la alejó y se fue mientras los payasos se reían a carcajadas. Un día fatídico, toda la clase de Hyagi, incluyendo él mismo, fue extrañamente reencarnada en un palacio, y los miembros de la realeza los aclamaron como héroes destinados a derrotar al rey demonio. Sadu dio un paso al frente y dijo que no tenía ni idea de cómo usar sus poderes, así que la reina pidió a su hija, Chereye, que los entrenara. La princesa les indicó a los héroes que miraran sus ventanas de estado para poder entrenarlos según sus fortalezas. Para aclarar mejor, Chereye explicó que la ventana de estado era una pantalla que mostraba un desglose de sus habilidades individuales y que simplemente diciendo la palabra estado podrían verla. Siguiendo la orden de Sadu, todos excepto Hyagi llamaron a su ventana de estado y pudieron ver sus estadísticas. Cuando Hyagi, algo terco, finalmente cedió y lo hizo, descubrió en la pantalla que poseía habilidades extremadamente poderosas, incluyendo los títulos de protector divino y superador de los límites humanos. Al deslizar, encontró 2 títulos más, bendición de los dioses y favor de los dioses supremos, y tenía absolutamente todas las formas de magia imaginables. Esto lo hizo sudar como bestia, pero le esperaba una sorpresa aún mayor: todas sus habilidades estaban al nivel 10. Hyagi no entendía nada, pensó que algún hacker se había infiltrado en la ventana de estado. Se preguntó por qué había sido bendecido por los dioses, y con la esperanza de que fuera igual para todos, le preguntó a Chira por sus estadísticas, pero ella solo comenzó a sonrojarse como si le gustara el prota. Sin embargo, al mirar su pantalla, vio que ella era solo una maga y eso era todo lo que aparecía, lo que significaba que él era el raro del grupo. Cayó en una espiral de pensamientos, preguntándose si esto no era un error, entonces significaba que tenía los trucos más rotos de toda la clase. Mientras tanto, Chira también le pidió ver su ventana de estado, pero no paraba de desplazarse y encontrar más habilidades, con una expresión de sorpresa muy evidente. Sonrió con calidez y le recordó a Hyagi que antes siempre era el acosado, pero que ahora ya no sería un debilucho a merced de esos desgraciados de su clase. Su conversación fue interrumpida por Chereye, quien anunció que verificaría las ventanas de estado de todos, y que debían mantenerlas abiertas. El arrogante y mal hablado Sadu estaba tan confiado en sus habilidades que le dijo que comenzara con la suya. Mientras ella revisaba las estadísticas de Sadu, Hyagi tragó saliva, nervioso porque no sabía qué esperar. Mientras tanto, su mente viajó en el tiempo, recordando cómo comenzó todo. Inicialmente, Hyagi se encontró en un lugar que podría llamarse el cielo, porque era inmaculado y más brillante que su futuro. Pero en realidad, todo había comenzado un segundo antes, cuando toda el aula fue envuelta por una luz extraña, y de repente se encontró aislado de los demás. Después, apareció un anciano extraño, lo llamó por su nombre, sosteniendo un bastón y disculpándose por haberlo arrastrado hasta allí sin ninguna advertencia real. Hyagi estaba aterrorizado, pero no tanto como cuando descubrió que ese viejo raro en realidad estaba flotando. Al notar que estaba perdiendo la compostura, se controló y le preguntó al hombre quién era, y este se alzó con todo su esplendor llameante, revelando que era Dios, el más poderoso y gobernante de todos los dioses. Hyagi obviamente se sorprendió, así que el anciano lo invitó a tomar té para hablar del motivo de su invocación. Dios le informó sobre 4 cosas importantes. La primera, que toda la clase sería transferida a otro mundo. La segunda, que a Hyagi se le concederían habilidades trampa para que no muriera. La tercera, que debía derrotar al rey demonio como héroe. Y la cuarta, que él era la última persona de la clase en enterarse de todo. Luego Dios procedió a otorgarle sus habilidades trampa cargando su bastón, pero Hyagi no sintió ningún cambio. Antes de que pudiera decir algo, Dios le deseó suerte con sus nuevas habilidades en el nuevo mundo y lo teletransportó al castillo donde se encontraba ese mismo día. En el presente, la princesa acababa de revisar su ventana de estado y tenía el rostro tan sonrojado que Hyagi, nervioso, le preguntó si simplemente estaba sorprendida. Sin embargo, ella no dijo nada y él pensó que estaba a salvo, al menos porque no era débil. De repente se preguntó por qué se había quedado callada y quiso saber qué pasaba por su mente, pero ella le dijo que no estaba segura de que con tanto poder en sus manos, no los traicionara y atacara, así que iba a mandarlo ejecutar de inmediato. Hyagi no podía entender esta mala suerte absurda que siempre tenía, porque acababa de empezar de nuevo en otro mundo y ahora podrían matarlo. No obstante, la princesa le dijo que tenía una promesa
propuesta para él y que no revelaría su fuerza a sus padres. Esto lo tomó por sorpresa, así que le preguntó si no le tenía miedo, pero ella le respondió que no había nada de eso, porque poseía una habilidad llamada claridad, que le permitía ver las verdaderas intenciones de las personas. El curioso le preguntó cómo veía su corazón, y ella le dijo que aunque tenía algunas manchas oscuras, era mucho más puro que el del resto. Para ser justos, los otros héroes tenían habilidades magníficas, pero Hyaji era el más fuerte y destacado de todos. Además, aparte de él y unos pocos más, el resto de los héroes tenía colores muy extraños en sus corazones. Al escuchar esto, finalmente entendió por qué ella había reaccionado raro ante Sadu. Podía ver a través de su acto de chico perfecto y se dio cuenta de que no era más que el sensei del diablo. Esto motivó a Hyaji a aprender a controlar bien su poder. Esa noche le dieron una habitación majestuosa, y resulta que todos los demás también recibieron habitaciones privadas, gracias a la generosidad de los miembros de la realeza que los trataban con lujo. Pero volviendo al asunto principal, Hyaji necesitaba entender qué pasaba con sus estadísticas. Tocó el título llamado Bendición de los Dioses y se expandió para mostrarle que todo el crecimiento de estadísticas había sido modificado y que podía usar magia de todos los elementos. Se dio cuenta de que probablemente esas eran las habilidades trampa que Dios le había concedido, hasta que vio otro título llamado Favor del Dios Supremo. Ese título en particular significaba que todas sus estadísticas habían sido incrementadas drásticamente, que cualquier habilidad nueva que adquiriera se elevaría automáticamente al nivel máximo y que solo necesitaba una décima parte de la experiencia requerida para subir de nivel. Al ver esto, recordó al buen y generoso Dios que le había otorgado esas habilidades trampa y comprendió que ahora era invencible. Pero de pronto, su mente entró en un túnel oscuro, y se dio cuenta de que con esas habilidades podía vengarse de todos esos pobres diablos sin amor que lo habían acosado en la escuela. Al día siguiente se despertó temprano y dio un paseo por el hermoso jardín del castillo justo antes del desayuno. En su cuerpo sentía una sensación en la espalda que representaba el núcleo de su magia. Luego extendió el brazo y creó una pequeña bola de fuego, celebrando sus pequeñas victorias, cuando la princesa entró y le preguntó qué demonios creía que estaba haciendo. Él le preguntó qué pasaba y por qué tenía esa cara, y ella le dijo que era porque él había llegado apenas el día anterior, pero ya podía usar magia. Inocentemente, él dijo que solo estaba probando cosas al azar y que por alguna razón, había funcionado. Pero la princesa estaba muy sorprendida, ya que incluso los magos más excepcionales tardaban al menos 3 semanas en lanzar su primer hechizo. Por otro lado, con las estadísticas de Hyaji no era tan inesperado, pero lo que realmente la sorprendió fue verlo manipular magia de agua con la otra mano, y darse cuenta de que ni siquiera necesitaba un encantamiento. Todo esto también fue una sorpresa para Hyaji, incluso mientras jugaba con su magia de agua, pero la princesa finalmente se rindió y dijo que ya no podía seguir sorprendiéndose. Al principio, iba a entrenar a todos los héroes, pero decidió que supervisaría personalmente el entrenamiento de Hyaji. Él le agradeció la oferta, y ella le dijo que aunque no lo pareciera, era la persona más joven en la historia en convertirse en maga de la corte. Esa era una buena noticia, pero la mejor para él fue, bueno, que estaría cerca de ella, lo cual no le molestaba en lo absoluto. Volvió a concentrarse y le preguntó si podía ver su ventana de estado. Cuando ella se la mostró, encontró una gran cantidad de habilidades impresionantes, aunque no tan buenas como las suyas. La joven se sonrojó e intentó explicarle que sus estadísticas eran excelentes incluso para una maga de la corte, así que probablemente él no estaba tan impresionado solo porque era demasiado excepcional. De todas formas, él se disculpó con ella y le dijo que estaría a su cuidado, ya que no había otra opción. Más tarde, en el comedor del castillo real, Hyaji buscaba el lugar perfecto para sentarse cuando Chira le hizo una señal y lo invitó a sentarse junto a ella. Al principio pensó que era sospechoso, pero ella no le dio oportunidad de dudar, lo agarró del brazo y prácticamente lo pegó a su lado. Esto atrajo muchas miradas celosas y llenas de rabia, ya que ella era la chica más popular de la clase y todos querían sentarse a su lado. Pero a Hyaji no le importaba en lo más mínimo y solo quería comer. Sin embargo, uno de sus antiguos acosadores lo confrontó, cuestionando cómo se atrevía a sentarse junto a Chira. Hyaji se defendió con valentía, diciendo que solo lo hizo porque ella se lo pidió. Pero el tipo pelirrojo lo agarró del cuello de la camisa y lo acusó de estar mintiendo, ordenándole que se levantara de la silla. Mientras todo esto pasaba, Hyaji procesaba el hecho de que sus estadísticas eran una locura y ya no necesitaba temerle a ese tonto. Así que le dijo con calma que le soltara. Esto sorprendió a todos, incluido Sadu y el matón. El pelirrojo cerró el puño y le lanzó una mirada fría y oscura, decidido a hacerle tragar al menos 4 dientes, y le advirtió que no se creyera muy valiente. Pero justo cuando lanzó el puñetazo, Chira intervino y detuvo a Kanzaki antes de que golpeara a Hyaji. Al final, retiró su puño, se dio la vuelta y murmuró que aún se vengaría de Hyaji por lo que acababa de pasar. Chira le preguntó a Hyaji si estaba bien, él le agradeció,
pero ella le dijo que no había hecho nada especial, que de hecho, Hyagi era muchísimo más fuerte que Kanzaki y aún así no usó su poder contra él, lo cual lo hacía una gran persona. Días después, empezaron oficialmente su entrenamiento especial. La primera semana fue dedicada al aprendizaje de la teoría mágica en el aula, pero no para Hyagi, ya que Chereye le daba clases personales en su jardín privado. En una de las lecciones, debía acertar a unos objetivos con su poder mágico, así que creó una bola de fuego y la lanzó a los 3 blancos. Lo hizo tan bien que los quemó sin querer, impresionando demasiado a la princesa, quien le dijo que solo se había pasado un poco, pero que no había problema. Continuaron practicando ese mismo día, y como muestra de agradecimiento por el tiempo que ella le dedicaba, Hyagi usó su magia de agua sagrada para ayudarla a refrescarse. En respuesta, ella lo invitó a una fiesta de té, lo cual fue bastante raro para él, ya que no entendía muy bien cuáles eran sus intenciones. Sin embargo, sus risitas inocentes no lo detuvieron de seguir apreciando su compañía y otros detalles. Más tarde ese día, Chira volvió a pedir sentarse junto a él y seguía siendo tan amable como siempre, mientras Kanzaki los miraba como un perro celoso, pero ya no se atrevía a decir nada. Con el tiempo, pasaron 2 semanas en su nuevo mundo y llegó el momento de que Hyagi se reuniera con sus compañeros de clase, pero con solo ver a sus antiguos acosadores, deseó haber nacido como un basurero antes que tener que trabajar con esos perdedores. Estaba muy sumido en sus pensamientos cuando la princesa le preguntó si no se estaba llevando bien con los otros héroes. Él lo admitió, pero le dijo que Chira era una aliada, a diferencia de los demás. El solo hecho de mencionar a Chira hizo que la princesa se pusiera tan celosa que le agarró las manos, apretándolas contra su pecho, y le dijo que ella también era su aliada. De todas formas, sus compañeros siguieron entrenando por un tiempo, y Hyagi empezó a aburrirse, así que se unió a Chira, lo que hizo que Chereye se pusiera aún más celosa. 2 semanas después, ya había pasado un mes desde que despertaron en ese nuevo mundo, así que su instructor les dijo que ya habían alcanzado un nivel en el que sus habilidades no debían ser cuestionadas. Les informó que iban a luchar contra monstruos y que debían dar lo mejor de sí en combate. Todos estaban muy emocionados por la batalla, ya que ese día sería la primera vez que desafiarían una mazmorra, y Hyagi se alegró porque finalmente podrían subir de nivel, ya que durante el entrenamiento todos seguían atascados en el nivel 1. Más tarde, Chira le preguntó si quería formar equipo con ella, y él aceptó de inmediato, ya que les habían dicho que debían formar equipos de 2 para explorar la mazmorra, así que le venía perfecto. Pero justo detrás de ellos apareció Kanzaki y le dijo a Chira que en vez de ir con un perdedor como Hyagi, él la protegería. Sin embargo, Chira respondió que solo el más tonto del planeta querría hacer equipo con él, lo cual aplastó su ego tan profundamente que por un instante dejó de existir. Ella inmediatamente tomó a Hyagi del brazo y se dirigió directamente hacia la mazmorra, pero él le dijo que si seguía defendiéndolo, eventualmente podrían ir también tras ella. Sin embargo, ella le respondió que esa no era la razón, que en realidad Kanzaki le había confesado sus sentimientos incontables veces, ganándose el premio al tipo más rechazado del universo. Justo en ese momento se toparon con su primer monstruo, un goblin. Hyagi estaba tan emocionado que lo electrocutó con su hechizo de bola de voltaje. Se podría decir que todos los goblins lamentaron haber nacido, porque los eliminó a todos de una sola vez. Más tarde esa noche, en su habitación, revisó su ventana de estado con la esperanza de haber alcanzado el nivel 2, pero para su absoluta sorpresa, había llegado al nivel 37. Era absurdo, ya que solo había derrotado a 3 goblins, así que no tenía sentido que ya estuviera en ese nivel. Eso solo podía ser un efecto de su título Bendición de los Dioses, que modificaba el crecimiento de sus estadísticas. Al revisar la ventana de nuevo, descubrió que había obtenido nuevas habilidades, llamadas Sed de Sangre y Creación de Armas. Tocó la de Sed de Sangre y aprendió que esa habilidad podía petrificar a su oponente, y dependiendo de la diferencia de estadísticas entre él y su objetivo, incluso causar la muerte. Hyagi supo de inmediato que era extremadamente peligrosa, ya que una persona promedio podría caer muerta simplemente por lo poderoso que él era, así que tendría que controlarse. La siguiente habilidad era Creación de Armas, que le otorgaba la capacidad de crear cualquier arma que imaginara, sin límite. También era increíble, pero Hiroi temía por su vida, sabiendo que podría meterse en un gran lío si alguien llegaba a descubrir esa habilidad. Tener tanto poder era genial, claro, pero ser el único en su clase con esas habilidades trampa tan locas empezaba a parecerle absurdo. Aún así, Hyagi estaba decidido a adentrarse en la mazmorra tanto como pudiera. Los días pasaron y ya era el 5.º día de exploración. Luego de una incursión ese día, Chira le preguntó cuál era su nivel actual, y él le dijo que había llegado al nivel 100. Sin embargo, ella lo miró como si fuera un loco escapado del manicomio, así que rápidamente cambió su respuesta y dijo que estaba en nivel 20, que era también el nivel que Chira dijo tener. En el fondo, se alegró de que le creyera, porque no quería que ella supiera su verdadero nivel. Aunque ya se había acostumbrado a estar en la mazmorra y a hacer equipo con Chira, le dijo que apuntarían a llegar al piso 30, pero que debían tener mucho cuidado, ya que a partir del piso 21 los enemigos serían mucho más fuertes.
Ni siquiera habían avanzado mucho cuando se encontraron con sus primeros monstruos realmente aterradores, unos lobos demoníacos con ojos tan penetrantes que parecían atravesar sus almas. Al ver carne fresca, los lobos ya empezaban a salivar y no tardaron en lanzarse hacia ellos. Chira estaba aterrada, pero Hyagi la ayudó a apartarse del camino y le dijo que lo dejara encargarse de todo. Inicialmente planeó usar magia de fuego para manejar la situación, pero se dio cuenta de que sería peligroso porque estaban en una cueva, así que por seguridad decidió usar magia de viento. Con ella, creó potentes ráfagas de viento a modo de proyectiles que derribaron a los lobos al instante, dejándolos fuera de combate. Cuando llegaron al piso 22, Chira ya era capaz de encargarse de algunos murciélagos con su propia magia de fuego, y siguieron avanzando hasta conquistar el piso 29. Sus logros emocionaron mucho a Chira, ya que subió 6 niveles. Aunque Hyagi subió 100 niveles, fingió haber subido la misma cantidad que ella. Ahora que habían conquistado el piso 30, Chira pensó que era hora de regresar, y Hyagi estuvo de acuerdo. Hasta ese momento, habían pasado una buena cantidad de tiempo explorando mazmorras y habían avanzado bastante, logrando conquistar hasta el piso 50, que era el más profundo de todos. Abrieron las puertas de ese piso y lo único que vieron fue una luz cegadora, pero Hyagi sintió que algo se movía. Mientras Chira estaba distraída no reaccionaba, pero Hyagi la cubrió rápidamente y la apartó del lugar, ya que justo detrás de ella se encontraba un enorme lobo blanco. Aparentemente era el jefe de ese piso, y poseía la habilidad de ocultamiento, pero para eso estaban allí, después de todo. Así que le preguntó a Chira si estaba lista, y al mismo tiempo ambos atacaron al lobo blanco, con Chira usando magia como apoyo y Hyagi lanzándose con un ataque físico directo usando una patada. Cuando el lobo blanco estaba justo donde él quería, Hyagi se preparó para darle el golpe final, pero fue interrumpido por Sado y Kanzaki, quienes le dijeron que no se interpusiera, que ellos eran los que iban a derrotar al monstruo. Hyagi les dijo que lo intentaran si querían, pero apenas se acercaron, el lobo les dio un solo golpe y los dejó inconscientes en el suelo. A Hyagi le pareció patético y no podía creer que esos fueran los mismos tipos que lo habían acosado en el pasado. De todas formas, la batalla contra el lobo blanco continuó. El monstruo cargó contra él, pero Chira le dijo que se detuviera un momento para que ella pudiera encargarse. Entonces creó una corona mágica de flechas sobre la cabeza del lobo, que cayeron todas a la vez, perforando su piel y dejándolo listo para que Hyagi diera el golpe final. En cuanto el lobo fue derrotado, su cuerpo empezó a desvanecerse en el aire, dejando tras de sí un cofre del tesoro. Sospechaban que podría haber una recompensa por la batalla que acababan de ganar, y al abrirlo, encontraron los colmillos del lobo. Ahora que habían conseguido su recompensa, era hora de volver a la superficie, pero Hyagi vio a esos dos tontos inconscientes en el suelo y pensó que sería cruel dejarlos ahí. Así que decidió cargarlos él mismo sobre los hombros. Aunque a Chira le pareció impresionante, en realidad Hyagi usó un truco para aligerar su peso. Al regresar y presentarse ante su maestro, este les preguntó qué había pasado con Kanzaki y Sado. Hyagi le explicó que fueron derrotados por el jefe del piso 50, al cual él había vencido con éxito. El hombre se mostró impresionado y sorprendido, ya que ese monstruo era imposible incluso para 5 aventureros de rango C, pero Hyagi no le dio mayor importancia, ya que para él había sido una victoria fácil. Le mostró la recompensa que obtuvieron del cofre y el maestro abrió los ojos de par en par al reconocerla como un colmillo raro de lobo blanco. Hyagi no sabía para qué usarlo, así que el hombre le dijo que podía utilizarlo como material y que si lo hacía, podría forjar una excelente espada. Hyagi aceptó el consejo y estuvo de acuerdo en crear una espada con él, pero cuando le preguntó a Chira si quería una, ella lo rechazó amablemente. Entonces Hyagi le preguntó al maestro si podía hacer otra cosa que no fuera una espada para ella, y el hombre sugirió que podían hacer un colgante. Esta vez, Chira aceptó tener un colgante. Mucho más tarde, cuando Hyagi regresó a casa, la princesa corrió a recibirlo e invitó a almorzar, donde él le contó los resultados de su exploración en las mazmorras. Ella se sorprendió e impresionó bastante de que él hubiera derrotado al lobo blanco, pero cuando él dijo que lo había logrado con la ayuda de Chira, su modo celoso se activó rápidamente. Le preguntó cómo había estado su pastel, y él le elogió diciendo que estaba realmente delicioso, tan delicioso que quería enterrar su cara en el centro de él. Sus cumplidos la hicieron sonrojarse, y ella le dijo que había hecho los pasteles completamente sola, y que como le habían gustado tanto, le encantaría seguir haciendo más para él. Después de unos días, Hyagi finalmente tuvo su primer día libre y estaba bastante emocionado de poder descansar. Se preguntaba si debía quedarse a descansar, ya que no tenía nada mejor que hacer, pero se vistió y decidió salir de todos modos. Justo fuera de la puerta, se encontró con la princesa, quien claramente había estado esperando allí para verlo. Le preguntó cuáles eran sus planes para el día, y él le dijo que iba a dar un paseo por la ciudad, por lo que ella se ofreció a mostrarle los alrededores.
Más tarde, entraron al pueblo, y Hiroi le elogió su apariencia, diciéndole que se veía más linda de lo habitual, pero ella se ofendió, así que él agregó que no era que ella fuera siempre fea, aunque las cosas deberían haber mejorado. Sin embargo, ella seguía sonrojándose porque lo que él decía la hacía sentirse nerviosa. Curiosamente, él le preguntó si estaba bien para ella salir del palacio sin un guardia, a lo que ella respondió que no era algo nuevo, porque ya había salido algunas veces antes. Él la miró porque sabía que ella había estado escapando para encontrarse con los amigos de su padre, mejor conocidos como sus sugar daddies. Ella sabía lo que él pensaba, así que le dijo que no había estado escurriéndose y que siempre pedía permiso antes de salir. Su respuesta sorprendió a Hyagi porque pensó que ella había leído su mente, y le dijo que sentía que estaban totalmente sincronizados. Todo lo que dijo solo hizo que ella se sonrojara aún más, por lo que rápidamente cambió de tema y trató de llevarlo a la catedral. Al llegar, él apreció lo enorme que era y ella le dijo que era la más grande del país porque era un lugar donde cualquiera podía invocar un espíritu o un demonio, pero solo en una ocasión. Hyagi le preguntó si alguna vez había invocado uno, y ella dijo que no realmente, y por eso quería intentarlo ese día. Un sacerdote se acercó y les dijo que el ritual de invocación costaba 5 monedas de cobre por persona, así que pagaron para 2. El sacerdote les dio permiso para proceder de inmediato porque no había mucha gente y también ofreció explicarles el ritual de invocación si lo necesitaban. Chira respondió amablemente que no era necesario porque ella podía manejarlo sola. Luego le pidió a Hyagi que liberara su maná en el círculo mágico y le dijo que cuanto más maná vertiera, mayor sería la posibilidad de invocar un demonio o espíritu de mayor rango. Ella se ofreció a ir primero y dirigió su maná al círculo mientras recitaba algunas invocaciones. Después de un soplo de humo, apareció un lindo gatito al que ella nombró Misa, pero Hyagi se sorprendió de que hubiera invocado un gatito. Ella explicó que en realidad era un espíritu. En la jerarquía de espíritus, el nivel más alto era el de Dios, seguido por el nivel del emperador, el nivel superior, el nivel alto, y finalmente, el nivel bajo, que era el más bajo en la jerarquía. Ella dulcemente dijo que su gatito era un espíritu de nivel alto. Luego fue el turno de Hyagi, así que dirigió su maná al círculo mágico y recitó las mismas palabras que había usado la princesa, pero en su caso no apareció un gatito, sino un ángel absolutamente asombroso que lo llamó su maestro y le pidió que le diera un nombre. Su solicitud lo dejó bastante alterado porque le gustaban los juegos de rol de maestro y sirviente, pero le dijo que no lo llamara maestro y le dijo su verdadero nombre. Ella prefirió llamarlo señor, o mejor aún papito. Mientras la princesa observaba todo esto, se sintió profundamente sorprendida y conmocionada. Hyagi terminó nombrando a la dama Coco. Hyagi le preguntó si también era un espíritu, y ella le dijo que sí, que de hecho era un espíritu de nivel Dios, el rango más alto entre los espíritus. Parecía que la princesa se estaba sorprendiendo cada vez más con cada nueva revelación, así que él fue a ver cómo estaba y ella le susurró al oído que en todo el mundo solo existía un espíritu de nivel Dios, y ella resultaba ser su propio espíritu. Sin embargo, Hyagi no vio gran cosa en esto, y Charel estaba tan perturbada que no comprendió completamente la implicación de esto por su parte. Él solo estaba contento de que ahora tenía un aliado fuerte, y al darse cuenta de eso, ella se calmó. En el camino de regreso, le preguntó si al rey le molestaría el hecho de que había gente extra regresando con ellos. Pero ella dijo que no sería problema porque probablemente los demás héroes también habrían invocado a sus propios héroes. Parecía que él recién lo estaba descubriendo, pero el proceso le dijo que no había razón para sorprenderse, porque él seguía siendo el único que había invocado un espíritu de nivel Dios. De todos modos, notó que estaban recibiendo mucha atención porque las alas de Coco eran tan obvias, así que le pidió que las hiciera desaparecer y en su lugar ella las hizo invisibles. También se le ocurrió que no tenía un lugar donde guardar a Coco, pero ella dijo que no le importaba compartir una habitación con él. La princesa, siendo tan celosa y temerosa por su posición en su dormitorio, inmediatamente ordenó que eso nunca podría suceder. Esto se debía a que un hombre y una mujer compartiendo la misma habitación era algo abominable. Él le dijo que era solo por una noche, pero ella dijo que había muchas habitaciones disponibles, y a un tono más bajo. Sintió que era injusto que Coco pudiera dormir en la misma cama con él mientras ella se quedaba abrazando su propia almohada. El día eventualmente llegó a su fin, y Hyagi se desplomó en su cama, feliz de haber tenido tanto fan en su salida con la princesa, que resultó ser la primera vez que salía con una chica. Charel, por otro lado, empujó a Coco hacia su habitación y le deseó buenas noches, mientras él se enamoraba de ella al instante. Pero en ese momento recordó a esos dos perdedores y se dio cuenta de que el miedo que sentía por ellos había desaparecido por completo, y ahora podría lograr su objetivo de venganza en este mundo, porque ciertamente iba a hacerlo sufrir aún más. Eso le recordó su ventana de estatus, pero no la había revisado en un tiempo. Cuando finalmente la abrió, la mayor sorpresa lo esperaba. Estaba en el nivel 588 y sus habilidades habían aumentado enormemente,
con la adición de un título más llamado Odio abrazado por la venganza. En el momento en que hizo clic en él, descubrió que esa habilidad podría activarse cuando se alcanzara un cierto nivel de odio hacia su oponente y aumentaría su estatus actual 10 veces. Al mismo tiempo, le permitiría tomar el poder y las habilidades de su oponente, y su efecto sobre el oponente sería golpearlos con un dolor intenso. Esta era una buena noticia para él, aunque se dio cuenta de que tenía que tener mucho cuidado para no desatar accidentalmente esa habilidad mortal sobre sus débiles acosadores. Al día siguiente, Chira estaba practicando con sus habilidades mágicas, particularmente con su magia de fuego, con la cual intentaba quemar algunos objetivos. Estaba orgullosa de sí misma porque ahora estaba en el nivel 50, sin saber que estaba hablando con un verdadero prodigio que había alcanzado 10 veces un nivel más alto. Ese día en particular era un día de autoentrenamiento porque su instructor estaba fuera tratando de encontrar algunos amigos, así que se encargaron de afinar sus habilidades. Desafortunadamente, nadie más apareció para practicar porque ni la princesa ni su instructor, llamado Gabis, estaban presentes, así que lo tomaron como un día libre. Sin embargo, Chira estaba contenta porque les dio la oportunidad de estar a solas y probablemente terminaría declarándose. Pero notó que su mente estaba realmente desordenada y trató de sacudir esos pensamientos de su cabeza. Luego fue el turno de Hiroi de afinar y probar sus habilidades mágicas, así que lanzó algunas llamas hacia el objetivo, y nuevamente, los quemó hasta convertirlos en cenizas. Esa era su forma de contenerse, pero, por supuesto, su poder era demasiado alto para parecerse al de una persona común. Chira se sorprendió e impresionó, porque en la mazmorra siempre había dependido de las artes marciales para derrotar a los monstruos, así que no tenía idea de que se hubiera vuelto tan poderoso mágicamente. Aparte de eso, también notó que él había cambiado y se había vuelto un hombre más confiado con el tiempo. Él dijo que en su vida pasada se sentía intimidado por sus compañeros, pero todo ese miedo había desaparecido. Esto hizo que ella le preguntara si ahora odiaba a esos chicos, y él confesó que los despreciaba profundamente, hasta tal punto que ya quería tener sus cabezas sobre una tabla de cortar. Sintió que Chira podría odiarlo por confesar esa amarga verdad, así que continuó agregando que no era un héroe y que el poder que iba a obtener lo usaría para sus propios fines egoístas, porque así era él. Sin embargo, Chira lo sacó de su espiral descendente y le dijo que ciertamente eso no era quien él era. Él levantó la cabeza y la encontró llorando seriamente, lo cual lo sorprendió y confundió mucho. Ella explicó que esa ciertamente no era la persona que él era, porque incluso en ese momento ella estaba siendo considerada con él, y por esa razón sentía que era una persona increíble. Él le dio las gracias porque esa era la primera vez que alguien le decía algo bonito, y luego le entregó un pañuelo para que se limpiara las lágrimas. Ese solo acto reforzó su opinión sobre él, que era una persona realmente amable, pero Hyagi realmente sentía que la persona amable entre los dos era Chira. Pasaron 3 días desde su día de autoentrenamiento y la princesa lo invitó a su fiesta de té cuando regresó al castillo. Mientras él lamía su helado y decía que su crema sabía a fresas, rompió lo relajado que se sentía al hacerlo, y ella le devolvió la misma energía diciendo que hablar con él era tan divertido. Pero de repente su tranquila tarde se interrumpió por un fuerte grito de ayuda que los alertó a ambos mientras trataban de averiguar qué estaba sucediendo. Usando su habilidad conocida como detección de presencia, Hiroi percibió que había monstruos en el castillo, que eran masivos en número. Obviamente, ya no podían quedarse jugando al té y tuvieron que ir rápidamente a resolver la situación. Así que Hyagi le dijo a Charel que se quedara atrás. Pero ella insistió en seguirlo porque después de todo, era la princesa del reino. Él aceptó y le dijo que se quedara tranquila, que si las cosas se ponían peligrosas, él estaría allí para protegerla, y luego salieron del castillo. Al llegar, ya había sangre por todas partes y montones de bajas, con los monstruos derribando a los humanos como si fueran mosquitos. Un tipo estaba a punto de encontrarse con Dios cuando la princesa bloqueó rápidamente el ataque y atacó justo frente a él usando sus poderes mágicos. En cuanto a Hyagi, se quedó a lo lejos y asó los demonios chupadores de sangre. Charel se volvió un poco más aventurera con su magia y mostró algo de piel solo por diversión, creando un hombre de piedra tan duro que se rompió al instante. Así siguió la batalla hasta el anochecer, y finalmente se deshicieron completamente de los monstruos, como lo confirmó Hyagi usando su habilidad de detección. Fue un alivio que todo finalmente hubiera terminado, pero todavía hubo bajas desafortunadas, y Hiroi se culpó por no haberlo notado antes. La princesa le dijo que no se culpara, pero él no pudo evitarlo y se disculpó sinceramente por no haber podido salvar a los caballeros. Al mismo tiempo, los otros héroes aparecieron diciendo que estaban allí para ayudar, como siempre pasa con los policías de Hollywood después del caos. Sin embargo, vieron que no había monstruos, solo caballeros muertos o heridos, y Kanaki abrió la boca para llamarse a sí mismo el gran héroe que acababa de llegar para descubrir que la fiesta había terminado sin él. Su compañero tonto, Satu, dijo que literalmente habían perdido su tiempo y que ya deberían regresar. Pero Hyagi no podía creer su falta
falta de empatía, incluso después de ver a tantas personas muertas. Los reprendió y les pidió que al menos levantaran a los heridos, pero los morones egoístas no se inmutaron en lo más mínimo, y sus líderes de banda dijeron que tenían armaduras demasiado pesadas para cargar personas, además de que era un trabajo para la escoria como Hyagi. Entre ellos, Chira ofreció ayudar, y él le pidió que ayudara a atender a los heridos en lugar de levantarlos, y también dio la misma indicación a Charel. Mientras tanto, Kaki y su tonto compañero se dirigían a salir cuando Hyagi los detuvo y les preguntó si se estaban burlando de él, porque ni siquiera ayudarían a los heridos, y sin embargo se atrevían a llamarse héroes. Sadu le dijo que dejara su patético rap de Mumblet, porque la emergencia por la que vinieron no tenía nada que ver con el rey demonio, y eso significaba que no era su trabajo ni asunto. Le preguntó al tipo ridículo si creía que podían salvar al mundo sin salvar a las personas, pensando que derrotar al rey demonio era lo único que se esperaba de ellos. Sin embargo, su respuesta irritó a Satu, quien se enfadó, desenvainó su espada e intentó cortarle un pedazo a Hiro, pero antes de que pudiera dar el golpe, el cuchillo de Hiro ya estaba en su garganta. Después de eso, Hyagi lo advirtió que notara la diferencia de poder entre ellos dos, y Sadu se quedó muy callado, pareciendo un tonto derrotado. Por suerte, la intervención de la reina le salvó la vida y les preguntó qué estaba pasando. Ambos se sorprendieron, pero Satu puso una sonrisa maliciosa en su cara y de inmediato soltó su espada. Lo siguiente que hizo fue pedirle a la reina que lo salvara, porque Hyagi los había atacado de repente y por lo tanto él era la fuente del caos. Sus mentiras y traición dolieron profundamente, y para empeorar las cosas, la situación actual hacía que Hyagi pareciera el malo de verdad. Hyagi se sintió lo suficientemente enojado y traicionado como para querer cortarle la cabeza a Sadu, porque no podía creer lo que estaba escuchando. Inmediatamente se defendió y afirmó que era inocente, porque en realidad no había hecho nada. Pero Satu lo llamó mentiroso y pidió a los otros héroes que confirmaran sus acusaciones. Sin dudarlo, ese grupo de cabezas huecas estuvo de acuerdo con él y dijeron que Hyagi era un mentiroso y un traidor. Él se enfadó con ellos porque llegaron después de que la invasión de monstruos había terminado y aún así no hicieron nada para ayudar. Sin embargo, Sadu realmente superó al diablo en ser un mentiroso patológico, porque volteó toda la historia y dijo que fue Hyagi quien llegó tarde, y que ellos fueron quienes salvaron a todos los demás. La reina quedó desconcertada al escuchar sus alegatos, así que llamó a su hija para escuchar su versión de los hechos. Sin embargo, la joven ni siquiera había aterrizado cuando Sadu volvió a mentir descaradamente, diciendo que ella fue arrastrada al campo de batalla y puesta en peligro deliberadamente por Hyagi. La reina se molestó al oír eso y le preguntó a su hija si eso era verdad. Pero Terel dijo que fue su decisión seguir a Hyagi, incluso después de que él expresó preocupación por su seguridad. Luego de tomarse un momento para reflexionar sobre lo que acababa de escuchar, la reina le pidió a Hyagi que le respondiera sinceramente sobre el asunto, y le preguntó si él solo se había encargado de la situación. Él confesó que no fue como ella pensaba, ya que recibió ayuda tanto de Charel como de los caballeros. La reina le preguntó al jefe de los caballeros si eso era cierto, y el hombre le dijo francamente que mientras ellos luchaban contra los monstruos, Hyagi y la princesa corrieron a ayudarlos. La reina se quedó pensativa por un minuto y luego dijo que entendía. Entonces se inclinó educadamente ante Hyagi, agradeciéndole por protegerlos de los monstruos. Dijo que más adelante le gustaría expresar su gratitud cumpliendo sus fantasías de molino, pero Hyagi rechazó amablemente su generosa oferta. Mientras veía todo esto, Sadu se enfureció y le gritó a la reina, preguntándole si realmente iba a creerle a Hiro y antes que a él. Pero la reina dijo que después de considerar todo lo que había pasado, no le parecía que Eragi fuera el responsable. También le deseó suerte para lidiar con sus demonios internos, junto con los otros miembros de su grupo, porque a ella no le importaba más. En ese momento, Chira le dijo a Hyagi que ya habían terminado de atender a los heridos, así que los envió a ambos al mismo tiempo. Kansaki estaba molesto e irritado, diciendo que deberían regresar porque ver a Ira y Chira le fastidiaba. Sadu aceptó irse, pero obviamente estaba ardiendo de rabia y tenía una mirada oscura, como si estuviera listo para vengarse. Sin embargo, Hyagi le devolvió la mirada, pero justo entonces algo extraño se le ocurrió, y ambas chicas se confundieron por su expresión. Le preguntó a Chira si estaba bien con todo lo que estaba haciendo y el riesgo de ser rechazada por todos, pero ella sonrió y dijo que sí, que estaba bien, porque tenía a su amigo de la infancia con ella, después de todo. Después de eso, se despidieron, y ya era de noche sin que se dieran cuenta. Más tarde, Hyagi estaba caminando por ahí cuando Coco lo llamó, y él se dio la vuelta para verla vestida completamente con un atuendo de sirvienta. Le preguntó qué estaba haciendo y ella le dijo que estaba entrenando para servirle. También dijo que disfrutaba ser una sirvienta, y Hyagi no pudo quejarse, así que la animó a divertirse, pero que lo llamara si pasaba algo que necesitara su atención inmediata. Ella le agradeció
agradeció por su consideración, pero dijo que no quería molestarlo. Pero el tipo de repente empezó a sonar como Andrew Tate y le dijo que quería ser su top G. Eso inmediatamente la derritió, y se sonrojó fuertemente, aunque Hyagi lo encontró lindo. Justo en ese momento, las otras sirvientas del palacio la llamaron para que les echara una mano, y ella se inclinó ante su señor antes de retirarse. De camino a casa, Hyagi se preguntaba por qué de repente aparecieron monstruos en el jardín del castillo, ya que no había señales de que vinieran de afuera. La única explicación posible era que alguien había invocado una gran cantidad de monstruos dentro del castillo. Se perdió en sus pensamientos por un momento, pero se obligó a salir de ellos al darse cuenta de que pensar solo no resolvería el problema, y que debería compartir sus ideas con la princesa la próxima vez que se vieran. Al día siguiente, los compañeros de clase de Hyagi simplemente no pudieron portarse bien y lo evitaban como si tuviera una enfermedad grave, pero él ya estaba acostumbrado a ese tipo de maltrato desde sus miserables días en la escuela. Al menos se alegraba de que Chira no se uniera a ellos para ignorar su existencia, aunque ella intentaba evitar que se acercara demasiado para que las chicas furiosas a su alrededor no le cortaran la cabeza. Sin embargo, él lo tomó como una buena señal, porque significaba que ahora podía aventurarse solo en mazmorras, y eso era todo lo que siempre había querido. Mientras los demás seguían siendo crueles, Chira no estaba tan contenta, porque se preguntaba si él ya había ido a explorar mazmorras sin ella ahora que les permitieron hacerlo individualmente. También deseaba que todo ese drama no hubiera ocurrido, porque a estas alturas ya le habría puesto 1 o 2 bebés. Sintiéndose ya medio enamorada, quería verlo desesperadamente y ni siquiera escuchó cuando su mejor amiga Is la estaba llamando, hasta que gritó con todas sus fuerzas. Ya se notaba que la mente de Chira estaba en otra parte, pero ella lo minimizó todo diciendo que no pasaba absolutamente nada y que de verdad estaba bien. Sin embargo, Ise se tomó un segundo para entender las palabras no dichas de su amiga, y se dio cuenta de que probablemente estaba pensando en Hyagi. Le preguntó si realmente le gustaba Hyagi, pero la chica enamorada no pudo admitirlo, aunque se puso completamente roja al mencionar el nombre de Hyagi. Ise no paraba de molestarla hasta que Chira no aguantó más y al final se detuvo, pero de repente fueron alertadas cuando escucharon a otras chicas gritar por culpa de un sapo gigante y asqueroso. Estaban totalmente asqueadas y todas querían evitarlo, pero Chira, sin pensarlo, corrió hacia el sapo, ignorando todas las advertencias de que era extremadamente peligroso. Respondió con un largo y aburrido discurso sobre cómo pelear, aunque arriesgado, era la única forma de hacerse más fuertes. Luego se detuvo a unos pocos metros del sapo, admiró su panza inflada y convocó una gran cantidad de magia de viento que los rodeó, y después le ordenó convertirse en una hoja que cortó al sapo de un solo tajo. Y listo, el sapo desapareció poco a poco, para sorpresa de todas las chicas que la estaban viendo. Estaban realmente impresionadas y orgullosas de ella, y le agradecieron por haberla salvado. Ise también quedó impresionada y admitió que no tenía idea de lo fuerte que Chira se había vuelto en todo ese tiempo, pero Chira le dijo a su amiga que todo lo que alguien necesitaba era un poco de práctica y que incluso ella podría volverse más fuerte. Eso animó a las demás chicas, así que dijeron que también querían practicar, y todas se agruparon alrededor de Chira para preguntarle si podía enseñarles magia, y ella aceptó. Mientras tanto, Hyagi estaba en su propio mundo explorando una mazmorra mucho más peligrosa que aquella que esas niñas lloronas temían. Acababa de derrotar a unos monstruos y ya se estaba aburriendo porque Chira no estaba ahí para darle algo de acción de mazmorra. Justo entonces un pequeño perrito que se identificaba como monstruo entró con un pergamino dentro de una botella entre los dientes, y justo cuando la curiosidad de Hyagi comenzaba a aumentar, el perro entró en cámara lenta, intentando ser cuidadoso con Hyagi. Con calma, Hyagi se agachó a su nivel y le prometió que no le haría daño, asegurándole al perro que no era su enemigo. Finalmente, el perro se acercó lo suficiente como para que Hyagi le acariciara la cabeza, y cuando le pidió la botella que tenía en la boca, el perro la soltó obedientemente en sus manos. Hyagi la miró y descubrió que había algo dentro, así que la abrió y desenrolló el pergamino, solo para descubrir que era una carta. En la carta había un mensaje de alguien que decía estar atrapado en el piso 100 de la mazmorra e incapaz de moverse, por lo que solicitaban su ayuda. Se agachó y le preguntó al perro si sabía dónde podía encontrar a la persona que envió la carta, y recibió una respuesta positiva, lo que significaba que lo iba a guiar. Inmediatamente el perro despegó como un cohete, con una velocidad tan absurda que hizo que Hyagi cuestionara su propia velocidad, y en el camino se toparon con unos goblins de bajo presupuesto, pero el perro se deshizo de ellos usando sus habilidades mágicas, y por la forma en que Hyagi lo vio en acción, supo que lo mejor era no meterse nunca con ese perro en la vida. El perro le indicó que habían llegado a su destino, y Hyagi alzó la vista para ver que efectivamente estaban en el piso 100 de la mazmorra. Miró a su alrededor y vio que todo el lugar había sido
sido reducido a escombros, y su supuesta princesa en apuros no se encontraba por ningún lado. Sin embargo, el perro empezó a ladrar hacia un punto en particular, y Hyaji se preguntó si la persona que escribió la carta estaba posiblemente detrás de la puerta gigante. Extendió su mano y usó una orbe mágica que creó para hacerla estallar contra los escombros, despejando el camino directo hacia la gran puerta. El perro siguió insistiéndole, así que aplicó presión sobre la puerta y la abrió, tras lo cual encontró a una chica de cabello azul atrapada en cadenas mágicas. Se acercó a ella para ver si estaba bien, porque parecía desmayada o dormida, pero en el momento en que tocó una de las cadenas, una fuerte descarga eléctrica recorrió sus manos, haciéndolo retroceder de inmediato. Se sintió curioso por las cadenas y supo que si quería ayudarla, eventualmente tendría que hacer algo al respecto. Usó su habilidad conocida como identificación de habilidad y descubrió que la cadena era una cadena de sellado, la cual sellaba a la primera persona que la tocara. Para romper el sello se requería una cierta cantidad de magia, y como Hyaji tenía de sobra, no fue un dilema para él. Así que de inmediato tomó la cadena y comenzó a infundirle su magia. Sin embargo, tuvo que pagar el precio, y sus manos sirvieron de daño colateral, porque al infundir su magia, enormes niveles de poder comenzaron a recorrer su cuerpo, causándole dolor y haciéndolo sentir que estaba a punto de enloquecer. Finalmente, la cadena se rompió y la chica cayó hacia sus brazos en cámara lenta. Unos segundos después recuperó la conciencia, y cuando él le preguntó si estaba bien, ella perdió el control, empezó a temblar, pero pronto reconoció que él la había liberado. Así que se lanzó sobre él y le agradeció por haberla salvado. Hyaji no pudo evitar sentirse atraído por su belleza, así que ella se presentó como Yui y luego le pidió su nombre. Mientras él aún estaba aturdido, tomó sus manos y se presentó como Hyaji, pero ella notó lo extraño que era su nombre, así que tuvo que explicarle que venía de otro mundo. Cuando escuchó que venía de otro mundo, le preguntó si eso significaba que había sido invocado como un héroe. Sin embargo, el prota le dijo que eso no era importante en ese momento y que solo necesitaba entender por qué estaba encadenada. Justo cuando ella comenzó a darle una respuesta, su perro corrió hacia ella y comenzó a lamerla por todos lados. Le preguntó si el perro era suyo, y ella dijo que era como su familia y que se llamaba Pik. Luego Hyaji le preguntó por la carta que él había llevado, y ella le dijo que la escribió usando un clon en el momento en que fue sellada. Eso lo llevó de vuelta a su primera pregunta, que era por qué había sido sellada en primer lugar, pero la chica empezó a jugar con su mente y finalmente confesó que la cadena se activó cuando tropezó y cayó de cara. Inmediatamente después de su confesión, deseó que un agujero gigante se abriera debajo de ella y la tragara, porque estaba muriendo de vergüenza. Pero nuevamente, Hyaji tuvo que preguntarle si había sido sellada por alguien o algo así, y ella, avergonzada, dijo que sí. Debido a la expresión de su rostro y lo torpe que se veía, el prota se preguntó si eso era lo que podría esperar de los miembros de otro mundo. De vuelta al castillo real, era hora del almuerzo para todos, y a Yui le dieron una buena comida que devoró muy rápido. Estaba tan cautivada por su deliciosa comida que agradeció al palacio real por servirle la comida más deliciosa de su vida. Aparentemente, había sido invitada al palacio por Terel y se quedaría allí por un tiempo considerable. A cambio, se esperaba que Yui cooperara con el grupo de héroes para derrotar al rey demonio. Mientras ella y Hyaji tenían una pequeña charla, las otras dos chicas servían de celos porque se preguntaban si ella había venido a robarles al hombre. Continuaron la conversación y estuvieron a solo unos centímetros de besarse, lo que desató los demonios internos de la princesa, quien interrumpió su conversación. Le preguntó a Hyaji qué le había pasado en la mano y él dijo que era como resultado de la incursión en las mazmorras del día anterior. Entonces, ella se levantó y comenzó a actuar de manera inmadura, diciendo que debería haberle avisado que se había lastimado para que ella lo curara. Tomó sus manos y comenzó a lanzar un hechizo de curación sobre su palma, ya que era una herida fácil de sanar para ella. Poco a poco, su luz curativa descansó sobre sus palmas heridas y lentamente eliminó sus heridas hasta que no quedó nada. Después, él le agradeció y dijo que era la primera vez que recibía magia de curación, y la magia de la princesa era tan reconfortante que si alguna vez se volvía a lesionar, le pediría ayuda. Esta vez, era el turno de todos los demás de sentir celos de Chereye. Más tarde, Chira señaló que como Hyaji había llegado al piso 100 e incluso rescató a Yui, su rango como aventurero había subido a rango S o superior. Yui lo confirmó y Chira sinceramente dijo que tenía algo de celos, aunque ella también estaba a solo unos niveles de llegar a rango S. Hyaji la animó, diciéndole que llegaría pronto y que algún día lo lograría. Ella le pidió si podía acompañarla al piso 100 y él dijo que sí, que estaba bien mientras estuviera a su lado y que explorar con ella era muy divertido de todos modos. Esta vez, fue el turno de las otras chicas de sentirse celosas de Chira. Luego Hyaji mencionó que había escuchado sobre un entrenamiento al que Yui se uniría, por lo que ella lo invitó al piso 100 nuevamente, ya que él iba de todos modos.
Mientras finalizaban su decisión, parecía que Yui había ganado entre las tres chicas y la celosía era evidente en las caras de Chereye y Chira. Más tarde, Yui y Hyagi regresaron al piso 100 y ella empezó a derrotar a esos monstruos como si nada, dejando a Hyagi muy impresionado con su magia. Ella le agradeció a él también y dijo que había dedicado toda su vida a la magia y que incluso había invocado a su perro usando magia de invocación. Hyagi le pidió que le enseñara cómo usar la magia de invocación también, a lo que ella dijo que no había problema, pero antes de eso tendría que aprender a controlar su magia primero, porque su magia estaba causando más catástrofe y destrucción sin razón alguna. Sin embargo, amablemente le ofreció enseñarle cómo controlar su magia y esa pequeña charla terminó ahí. Volviendo al modo de juego, ambos se preguntaron por qué el jefe de ese piso no estaba allí, a pesar de toda la distancia que habían recorrido, pero Yui estaba segura de que pronto llegarían. Hyagi tenía curiosidad sobre el jefe de ese piso y le preguntó qué tipo de monstruo era, pero Yui le dijo que todo se trataba de jugar y descubrir. Eventualmente llegaron a otra puerta que probablemente los llevaría al jefe, y sin saber qué les esperaba, abrieron las puertas. Al abrirlas, no vieron nada más que columnas dentro, pero eventualmente se adentraron más en el piso y casi fueron cegados por una luz brillante al entrar. Sin embargo, un dragón de bajo presupuesto apareció por encima de ellos, y Hyagi se llenó de emoción porque nunca había visto uno. Yui le dijo que no bajara la guardia, aunque el dragón fuera de bajo nivel, así que sacó su espada, reunió suficiente impulso para lanzarse hacia él y clavó su espada en la piel del dragón. Lamentablemente, no ocurrió nada con el dragón y casi pierde el equilibrio, así que le preguntó a Yui qué demonios había sucedido y por qué el cuerpo del dragón era sólido como una roca. Ella explicó que esto se debía a la naturaleza escamosa y resistente de las escamas del dragón y que necesitaría el arma adecuada para atravesarlo. Esto no fue nada agradable para Hyagi, ya que solo tenía una espada en su posesión, pero de repente se le ocurrió una idea y le pidió a Yui que le diera algo de tiempo. Ella le preguntó si tenía un plan y él dijo que sí, que necesitaba unos 23 minutos si ella podía aguantar, pero ella sonrió y le dijo que no la subestimara, y luego continuó con sus ataques mágicos al dragón. Mientras tanto, Hyagi aprovechó la oportunidad para ir a una zona tranquila y meditar, decidido a crear una poderosa arma desde su imaginación, ya que no tenía ninguna. Comenzó gradualmente el proceso de creación usando la habilidad llamada creación de armas y pronto obtuvo una poderosa espada divina llamada Hermes. Por otro lado, Yui estaba haciendo un gran trabajo deteniendo al dragón, pero recibió algunos golpes en el proceso y tuvo suerte de que Hyagi apareció justo a tiempo. Ella le preguntó si ya había terminado y él confirmó que sí, y la agradeció por esperar, luego se unió a ella para acabar con el dragón. Las cosas se pusieron serias y Yui comenzó con intensos ataques de fuego hasta rodear completamente al dragón con llamas, luego Hyagi intervino justo cuando el dragón intentó escapar. Sin embargo, al ver a Hyagi después de que lo llamara, el dragón se lanzó hacia él y con su espada divina, cortó al dragón en el cuello. Sorprendentemente, ese único golpe fue todo lo que necesitó para someter al dragón, que desapareció lentamente. Yui estaba tan emocionada que sin dudarlo se subió a su espalda para felicitarlo. Al mismo tiempo, apareció una caja de tesoro y Yui estaba curiosa y ansiosa por descubrir qué había dentro. Extrañamente, solo era un trozo de carne de wyvern y solo Yui estaba realmente emocionada por ello, porque Hyagi sentía que la carne no era segura. Pero ella le dijo que esas cajas de tesoro generalmente venían con conservantes, por lo que la carne era segura para consumir. Hyagi aceptó tomarla, así que abrió su caja de objetos mágicos y sacó muebles, luego los colocaron para una comida y asaron la carne. Todo este tiempo, Dios había estado observando a Hyagi por lo vivo y enérgico que siempre había sido, pero un dios menor le preguntó, ¿por qué en primer lugar le dio a Hyagi de todos los humanos algunos de sus poderes y su gracia divina? Dios respondió preguntando al dios menor si alguna vez había visto la vida de Hyagi, y el tipo dijo que sí, entonces le preguntó qué pensaba en general. El dios menor dijo que sentía que el chico estaba viviendo una vida terrible y patética, porque había llegado a un punto en el que había renunciado a vivir. Sin embargo, el dios menor también señaló que había toneladas de personas viviendo miserablemente como él en el mundo, y aún así Dios lo eligió de entre todos. Dios dijo que por eso estaba interesado en Hyagi y porque también quería retribuirle algo que hizo en ese entonces. En este punto, el dios menor estaba confundido porque no sabía qué había hecho Hyagi, pero el dios supremo de repente sonó como Santa Claus, diciendo que había más de lo que parecía. Mientras tanto, en la tierra, Yui y Hyagi regresaban de las mazmorras, y Yui parecía realmente emocionada por su éxito al haber despejado el piso 100 de la mazmorra y derrotado al wyvern. Al acercarse al castillo, Chira y la princesa estaban esperando afuera y los recibieron de su exploración. Yui le preguntó a Chira si había estado esperando todo ese tiempo por ellos, pero ella de repente comenzó a tartamudear porque obviamente estaba esperando a Hyagi. Mientras tanto, Charel le preguntó a Hyagi si estaba herido, pero él dijo que estaba bien, aunque Yui tenía curiosidad por
saber por qué Charel estaba con Chira, aunque ella dijera que solo se habían encontrado por casualidad. De todos modos, Charel dijo que no podía soportar preocuparse y Hyagi le agradeció por preocuparse por él, pero su ternura resultó realmente ofensiva para las otras chicas, así que Yui intervino preguntando cuándo Hyagi estaría listo para practicar el control de magia, y Charel no lo dejaría solo, así que pidió unirse a él y ayudarlo también. Él aceptó encantado su oferta, pero Yui no estaba muy contenta y le dijo que no necesitaba dos maestras para enseñarle a controlar la magia. Él pensó que sería mejor aprender de ambas chicas, pero Yui dijo rotundamente que no a eso, mientras ambas chicas estaban encima de Hyagi y él disfrutaba de su compañía. Chira estaba aislada de todo esto, así que intervino diciendo que le gustaría aprender magia de Hyagi mientras las chicas le enseñaban a controlar su magia, pero al mismo tiempo ambas rechazaron su propuesta y ofrecieron enseñarle magia si eso era lo que quería. Mientras las tres chicas se peleaban entre ellas, Hyagi estaba tan confundido que preguntó cuándo se convirtieron en mejores amigas de la noche a la mañana. Mientras tanto, Dios las observaba y le preguntó al Dios creador qué pensaba hasta ahora, porque con un mundo nuevo y solo un poco de poder, la vida de Hyagi había cambiado completamente, mostrando lo interesantes que eran los humanos en general. El Dios creador sonrió y dijo que también estaba igualmente interesado en Hyagi, así que le pidió permiso al Dios Supremo para otorgarle a Hyagi otra habilidad. Dios tenía curiosidad sobre sus planes, así que preguntó y el Dios creador compartió que gracias a su poder, Hyagi fue capaz de crear la espada divina Hermes. Para potenciar las habilidades de creación del prota, le gustaría otorgarle el poder de creación total para permitirle crear no solo armas, sino habilidades y poderes mágicos. Dios pensó en ello y dio su visto bueno, ya que confiaba en que Hyagi no usaría esta nueva habilidad para fines malignos. De inmediato, el Dios creador otorgó la nueva habilidad a Hyagi y una suave luz envolvió su cuerpo, mientras Pik comenzaba a ladrar ruidosamente. Hyagi estaba confundido por lo que acababa de suceder, y su reacción alertó a las chicas, quienes inmediatamente se preocuparon por él. Todas se agruparon y le mostraron su cariño, así que inicialmente se asustó, pero pronto sonrió y les aseguró que no pasaba nada. Yui se cansó rápidamente y sugirió que fueran a tomar un poco de té, y luego todos entraron, pero Hyagi seguía desconcertado por lo que había fluido hacia sus manos. Cuando las chicas lo llamaron nuevamente, sus hermosas sonrisas y caras adorables le hicieron darse cuenta de que era un verdadero Sigma y el hombre más afortunado del mundo. Pero la vida no siempre era tan buena, porque en primer lugar, Hyagi nació de unos padres que desearían nunca haberlo tenido y que eran unos auténticos gamberros, dedicados a todo tipo de vicios y siempre ausentes en su vida. Hyagi, lamentablemente, sabía que nunca fue amado por sus padres y era poco más que un cajero automático, útil solo cuando podía generar dinero para sus inútiles padres. Las cosas no eran mejores en la escuela, y esto hacía que la vida de Hyagi fuera patética y miserable. En el presente, Hyagi acababa de levantarse de una breve siesta en la que soñó con su vida pasada, y Charel lo tocó suavemente para que se levantara y le limpió las lágrimas. Le preguntó si estaba bien y fue entonces cuando Hyagi notó que había estado llorando. Charel pensó que debía haber tenido una terrible pesadilla, y él dijo que estaba soñando de nuevo con su lamentable pasado. Charel lo instó a compartir cuando tuviera otro mal sueño, porque al menos podría asegurarse de que estaría allí para él, aunque no pudiera hacer mucho. También dijo que su único deseo egoísta era verlo sonreír de nuevo. Hyagi sonrió levemente y le agradeció a Charel por estar allí para él. Más tarde ese día, caminaron hacia la ciudad y Hyagi le dijo a Charel que su atuendo se veía muy bien y le quedaba perfecto, y por supuesto, ella se sonrojó muchísimo. En su camino, se les unieron Chira y Yui, pero Charel deseaba que esas dos se patinaran hasta el dormitorio de su ex y se quedaran atrapadas con sus dos últimas cosas. Las chicas se disculparon por llegar tarde, y Charel le preguntó a Hyagi a dónde irían ese día, a lo que él dijo que tenía un lugar que quería revisar, y ese lugar no era otro que la guilda, porque también quería obtener una tarjeta de aventurero. Chira dijo que ella también quería una, así que ya eran dos, y antes de irse, él preguntó si necesitaba algún tipo de evaluación para calificar para una tarjeta, y las chicas dijeron que solo necesitaba escribir algunos datos en un pedazo de papel. Sin embargo, él dijo que no podía escribir en el idioma del mundo actual, y Chira tampoco podía, así que Yui y Charel se ofrecieron a encargarse de eso por ellos. Finalmente, llegaron a la guilda y fueron recibidos calurosamente por la recepcionista, quien les entregó algunos formularios para llenar en relación con la solicitud. Inmediatamente, se dirigieron a la categoría y Yui hizo lo suyo, y las encantadoras chicas tomaron sus formularios de solicitud y ayudaron a completarlos. Entregaron los formularios a la recepcionista, y después de esperar un rato, ella les informó que sus tarjetas ya estaban listas, por lo que las recibieron y se fueron. Las chicas preguntaron a dónde deberían ir a continuación, así que Hyagi le preguntó a Chira si había estado en la catedral. Parecía que no,
y ni siquiera sabía qué iban a hacer allí, mientras que Yui dijo que tampoco había ido nunca, tal como la princesa le había explicado. También les dijo que podían realizar un ritual de invocación allí una vez en sus vidas. Chira estaba curiosa sobre cómo lo sabía, y le preguntó si lo había hecho él mismo, a lo que él les dijo que ella y Charel habían ido allí solas. Ella se sintió traicionada y celosa, así que Charel se disculpó con ella, pero sonrió de una manera que mostraba que en realidad no quería pedir perdón. Más tarde, llegaron a la gigantesca catedral nuevamente y fueron recibidos por el sacerdote, con una actitud insoportable, que reconoció a Hyagi y dijo que el ritual de invocación solo podía realizarse una vez. Sin embargo, Hiroi le dijo que no era él quien lo iba a hacer esta vez, sino que sería Yui y Chira, así que él las dejó entrar. Chira fue la primera en entrar y pisó un círculo mágico, cantando las mismas palabras que los demás, mientras todos anticipaban lo que ella invocaría. Se agachó y recogió un adorable perrito, que la princesa explicó que era un espíritu menor, y le pidieron que lo nombrara, por lo que ella llamó a su perro Sora. Unos segundos después, una espesa niebla ocupó la habitación y otro espíritu apareció en el centro del círculo mágico, que era otro espíritu de nivel emperador, solo un rango más bajo que el de Hirojas. Las chicas quedaron bastante impresionadas, ya que solo había 4 de esos en todo el mundo, y Hyagi también lo estuvo, pero en el momento en que abrió la boca, el espíritu le preguntó si había hecho un contrato con cierta persona. Él dedujo que esa persona era Coco y afirmó que sí, efectivamente había hecho un contrato con Coco. Esto hizo que la chica espíritu se pusiera feliz, porque sentía que Coco estaría allí. Sin embargo, Hiroi le dijo que Coco no estaba allí en ese momento y que en realidad estaba trabajando como sirvienta en el castillo real. Todo esto era extraño para Yui, que estaba molesta y confundida sobre por qué Hiroi estaba charlando con su espíritu, pero el espíritu explicó que eso era porque él había formado un contrato con un espíritu que estaba aún por encima de ella. Esto dejó a Yui completamente sorprendida, ya que luego se dio cuenta de que el propio espíritu de Hiroi era un espíritu de nivel dios, que trabajaba como una sirvienta barata en el palacio. De todos modos, le preguntó que iba a nombrar a su propio espíritu, y ella le dio el nombre de Lulu. El espíritu estuvo encantado con su nombre y juró servir fielmente a Yui, a quien comenzó a llamar su ama. Mientras tanto, Sado estaba teniendo un momento de reflexión, algo que nunca solía tener en su vida miserable, donde se dio cuenta de que ya no estaba saliéndose con la suya como de costumbre desde hacía un tiempo. Sintió que el único responsable de esto era Hiroi, y el tipo había estado actuando tan genial, incluso cuando Shiro le daba toda su atención. Además, él también pasaba tiempo con otras chicas. El tonto ignorante sentía que toda esa atención debería ser legítimamente suya y que Hyagi parecía estar consiguiendo todo lo que quería en bandeja de plata, así que estaba decidido a no perder nunca ante alguien como él, que siempre había sido un perdedor desde el principio. Solo una idea, según él. Planeaba aprovechar que Hyagi no estaba cerca en ese momento. Mientras tanto, la princesa había organizado otra fiesta de té, y Hyagi se unió a ella en la mesa, notando que había una diferencia notable en el sabor de su té. Ella se alegró de que lo notara, porque había puesto mucho esfuerzo y cambió algunas de las hierbas. Él le dijo que prefería esta versión y que parecía que ambos compartían gustos similares. Esto hizo que la princesa se sintiera muy tímida y se sonrojara profundamente, pero su pequeño momento tierno fue interrumpido por nada menos que ese babuino. Él cuestionó por qué Hyagi estaba tomando té con la princesa, así que Hyagi le dijo que era una cita ya planeada, pero Sado alegó que la princesa le había prometido tener una cita de té con él en su lugar. Sin embargo, cuando Hyagi le pidió que lo confirmara, Charel dijo que no era cierto, porque más temprano ese día, Sado se había prometido a sí mismo y se fue por su cuenta como si estuviera poseído por un demonio. Así es como ocurrió exactamente. Sado se acercó a Charel y le pidió salir a una cita de té, pero ella amablemente dijo que tenía otros planes. Él se molestó y preguntó si esos planes eran con Hyagi, a lo que ella respondió que sí, y él dijo que no era gran cosa, que podría fácilmente cancelarle. La princesa solo trataba de procesar lo que el tonto le estaba aconsejando que hiciera, y antes de que pudiera rechazarlo, él dijo que la recogería después de entrenar al día siguiente. Después de escuchar la narración de la princesa, Hiroi le dijo a Sado que solo los chicos con dientes de leche pedirían salir a una chica de manera tan patética, pero Sado respondió diciendo que obviamente, la princesa lo preferiría a él en lugar de a Hyagi. Entonces, Charel le advirtió que no hablara como si su cerebro estuviera goteando porque Hiroi era 1.000.000 de veces mejor que Sado, así que ella debería elegirlo una y otra vez. Eso lo humilló tanto que empezó a gritarle, diciéndole que no se pusiera tan engreída solo porque era una princesa, y que ni siquiera debería estar agradecida de que él le estuviera prestando su atención, como si fuera a morir por falta de oxígeno si dejaba de hablarle. Hyagi ya estaba disgustado por la boca de tarro de Sado, así que estaba a punto de darle una lección física, y estaba bastante seguro de que haría todo lo posible para no eliminar a Sado. Gradualmente, se estaba preparando para la acción, y Charel pudo notar que algo peligroso estaba a punto de suceder. Al mismo tiempo, su rabia cumplió las condiciones para activar la habilidad llamada
espada odios alimentados por venganza. Hyaji ya había caído en un lugar oscuro, sentía que Sado ni siquiera merecía vivir, pero agradecía a sus estrellas de la suerte cuando, de repente la princesa se aferró a él y le suplicó que se contuviera. Le rogó que la dejara ir, pero ella se negó y se quedó allí, con los brazos alrededor de su brazo, tratando de evitar la tragedia que se venía. Una vez más, le rogó que se detuviera, y sus ojos inocentes derritieron instantáneamente su ira, así que se disculpó con ella y la abrazó de vuelta. Mientras los dos enamorados se ponían todos tiernos en su presencia, Sado estaba lleno de ira y gradualmente sacó una espada de su caja mágica, intentando atacarlo. Sin embargo, Hyaji bloqueó la espada con una mano y siguió abrazando a Charel con la otra. Simplemente lo empujó hasta que cayó de espaldas y se desmayó en solo unos segundos. Pero Hyaji se dio cuenta de que este tonto no merecía el título de héroe, porque estaba dispuesto a usar sus poderes contra otros por razones egoístas. Charel estuvo de acuerdo inmediatamente con él, así que Hyaji propuso usar su habilidad de creación para despojar al perdedor de todo, excepto de sus habilidades originales. Inmediatamente activó el despojo sobre Sado y el proceso se completó, así que lo único que necesitaban hacer era dejarlo allí hasta que despertara. Después de eso, Charel le agradeció por todo lo que hizo ese día, pero él dijo que era él quien le debía su gratitud, porque ella lo detuvo de hacer algo de lo que se arrepentiría. Y después de eso, continuaron tomando té como tortolitos. Cuando Sado descubra que le han despojado de sus poderes, ¿habrá una segunda guerra mundial en el palacio? Bueno, mi querida gente, les saludo a su amigo Slayer Resumen, espero que se encuentren muy bien. Aquí les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.